Le hemos venido informando sobre la ley SB4 de Texas, que permitiría, en caso de que ya quede firme, porque actualmente está en un ping-pong judicial, en caso de quedar firme, permitiría a las policías tejanas, a las de sus más de 200 condados, pues detener a cualquier persona con aspecto de indocumentado y revisar sus papeles y ver si no es un caso de alguien que haya ingresado en territorio tejano desde otro país sin documentos. Y esto ha generado pues una gran discusión y una gran preocupación por lo que pudiera representar. Y vamos a hablar al respecto con el doctor José María Ramos García, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Muy buen día, excelente. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esta legislación en caso de que quede firme? Mira, Pascal, sin duda alguna es una ley muy particular que se da en el contexto de toda una política que ha implementado el gobernador de Davos en los últimos 5 años. Y las implicaciones, pues sí, son serias en caso de que se pueda concretizar. Una de ellas, como lo estás comentando de manera muy adecuada, Pascal, va en el sentido de, pues, detener a cualquier persona con la apariencia de que está en una situación irregular. Dos, pues encarcelarla, y lo cual pues es una situación bastante crítica porque pues quien tiene la capacidad normativa de detener y encarcelar, si es el caso, pues son las autoridades federales, ¿no? Entonces ahí se da una situación bastante crítica que es violatoria de los derechos humanos, que refleja toda una política restriccionista, xenofóbica, discriminatoria contra las distintas comunidades migrantes que cruzan por esa frontera, que son cerca de 2,000 kilómetros, y especialmente por dos fronteras del río con Eagle Pass y la otra parte que es prácticamente en el caso del río, ¿no? Entonces sí es algo muy, muy crítico. Y bueno, pues todo parecería indicar que más allá del debate que se está dando ahorita en una corte de apelaciones de orden federal con sede en Nueva Orleans, pueda ser sujeta de una revisión y en su momento de alguna cancelación. Sí, así parece, ¿verdad? Que no quedará firme esta ley al final. Sí, no quedará, Pascual, pero lo que estamos viendo en la práctica, incluso ahorita algún medio está difundiendo unas imágenes en el cruce de Ciudad Juárez, se da una situación que se va a mantener y que se ha dado en los últimos, yo diría, pues 5 años de la administración del gobernador Greg Abbott, en donde por una parte los agentes de patrulla fronteriza están orientando, en este caso los migrantes que pretenden cruzar a través de esa frontera, pero por otra parte tenemos a la Guardia Nacional, bueno, la Guardia Estatal y algunas otras autoridades que están pretendiendo detenerlos o evitar que crucen a territorio de Estados Unidos. Entonces tienes a dos instancias, una federal y estatal, que están generando, vaya, pues una situación de abierta, de una cierta confrontación. Tienen papeles establecidos por sus mandatos, tanto federal, pero también estatal, pero eso lo estamos viendo, lo vamos a seguir viendo, no obstante de que se llegue o no a concretizar esta ley SB4. ¿Qué le parece, doctor, que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haya anunciado que pues entrará en este proceso legal, digamos? ¿Sirve de algo? Eh, ¿puede contribuir? Sí, sí, sin duda alguna hay que recordar, Pascal, que ha habido cuando menos 4 leyes inmigratorias que tienen ese sesgo, un sesgo de control, de restriccionista. La última, recordarás, fue en el estado de Arizona. En todas esas legislaciones, como lo mandata en este caso el propio marco legal estadounidense, los actores afectados pueden testificar. En el caso de Arizona testificó el gobierno mexicano. Y bueno, pues es normal porque finalmente somos vecinos, vamos Sí. a seguir siendo vecinos. Hemos tratado un poco de gestionar esta dinámica que tenemos la mayor movilidad en la historia de las relaciones fronterizas, cerca de prácticamente 7 millones de detenciones por aduanas fronterizas. Entonces, sí me parece adecuado, normal.
y seguramente va a ser uno de los más, digamos, argumentos que van a presentar otros actores y que interpreto que la mayor parte van a estar en contra de la propia propuesta de ley. Ya. Ha dicho el gobierno mexicano que no va a aceptar las deportaciones que haga el estado de Texas, pero bueno, dado que ha aumentado muchísimo el número de mexicanos que están intentando cruzar la frontera por diversas razones, entre ellas por pues, los problemas de seguridad que estamos enfrentando en México, pues la posibilidad de que muchos de estos deportados sean mexicanos es muy grande y esos no se pueden evitar. Así es, totalmente de acuerdo, Pascal. El mandato legal tiene México la obligación de recibirlos. Lo que está sucediendo y lo que estamos viendo es que en varios de los casos los mexicanos sí son devueltos a las ciudades fronterizas. En otros casos, los datos que da Aduanas y Protección Fronteriza es que en el último año fueron trasladados cerca de 600,000 migrantes deportados, sobre todo a los países del Triángulo Norte, y son deportados de esta manera vía aérea precisamente para evitar que puedan reingresar, ¿no? Entonces, son procedimientos, son protocolos establecidos por las instancias. Sin embargo, bueno, pues lo que estamos viendo en la práctica, sobre todo en la frontera de Texas, es que pues ellos no están siguiendo los protocolos, más bien los están expulsando o están evitando que ingresen a territorio, en ese caso del estado de Texas. Sí, los números apuntan a que veremos un incremento en la ola migratoria, incluso los hechos políticos en Venezuela, un país que ya tiene pues millones de sus ciudadanos en marcha buscando oportunidades en otros países, pues pudiera incrementar el número de venezolanos migrantes. ¿Cómo ven las cosas ustedes desde el Colegio de la Frontera Norte respecto de los números de migrantes que van a intentar en los próximos meses llegar a Estados Unidos? Así es, Pascal. Mira, pues la tendencia que hemos visto y sobre todo viendo el comparativo de diciembre del año pasado y enero es que hubo un aumento en diciembre, de los mayores aumentos, cerca de 260,000 personas detenidas y sobre todo el perfil que predominan es, como lo comentas de manera muy atinada, son venezolanos, son haitianos. Hay una comunidad muy importante de países provenientes del África. Entonces estamos viendo esta movilidad que son cerca de 30 o 40 nacionalidades. Es decir, y México sigue manteniendo, como lo estás comentando, por esa situación de desplazamiento en algunas comunidades, en donde hay una serie de problemáticas en materia de inseguridad. Entonces, el dato de enero, Pascal, es muy interesante porque vimos que en la medida en que México está colaborando con algunos procesos de contención, sobre todo en frontera sur, sí ha tenido un efecto en la reducción, en este caso, de esta movilidad humana, ¿no? Entonces, están por salir los datos de aduanas y protección fronteriza en estos días, y yo creo que la tendencia puede ser la misma. Sin embargo, bueno, pues ahí está la situación, y aquí lo interesante, Pascal, es que hay una diferencia de esta administración del presidente Biden con respecto a la de Trump, que Estados Unidos ha planteado diversas formas inmigratorias, reunificación familiar, opciones laborales, estatus de protección temporal, visas humanitarias, asilo, refugio, que antes no existían. Y eso precisamente ha generado estos incentivos para que se dé esta mayor inmigración que no habíamos visto en la historia de las relaciones México-Estados Unidos. Pues, doctor, vamos a seguir atentos al tema y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Un saludo, Pascal, y un saludo a la audiencia. Igualmente. Seguimos. Hasta pronto. Gracias, Adiós. doctor José María Ramos García, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Mencioné Venezuela por particularmente lo que pasó ayer en medio de su proceso electoral, la detención de opositores y pues el riesgo de que la elección vaya a ser cancelada, viendo el oficialismo que probablemente la pudiera perder, pero no mencioné, y debí haberlo hecho, Haití. Haití es otro caso gravísimo, pues de desestabilización que también podría generar mucha migración. Pero bueno, gracias al doctor José María Ramos García.